Bueno, para ponerlos en contexto, los que no han estado en las semanas anteriores y que de pronto no han tenido la oportunidad de estar todo este semestre pasado, estamos en una serie que empezamos este año, Llamados a. Estamos compartiendo los 5 llamados que tiene Dios para nuestra vida, 5 llamados. Y a partir de hace 15 días le cambiamos el título de Llamados a Vive tu llamado. Entonces la idea es que pongamos en práctica todo lo que hemos visto, todo lo que hemos escuchado, que lo pongamos en práctica. Entonces estamos en nuestro cuarto llamado, llamados a bendecir. Llamados a bendecir. Ya llevamos con la predicación de hoy 3 predicaciones con llamados a bendecir. En total llevamos 28 predicaciones de esta serie, este año, 28 predicaciones. Quiero invitarles para que abran su Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 10. Vamos a leer la palabra. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para hacer qué? Las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado. Padre, oramos nuevamente en esta mañana pidiendo la bendición sobre tu palabra. Permite que cada pasaje bíblico, cada texto bíblico sea de mucha bendición para todos nosotros. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, sensibilízanos en esta mañana para poder escuchar tu voz. De antemano, gracias, Padre, te damos por la bendición que nos vas a regalar a través de esta enseñanza, de esta predicación. Con gratitud oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada y también hace 15 días estuve compartiendo con ustedes la importancia del llamado que Dios nos ha hecho de ser bivocacionales. Y esa palabra bivocacional es una palabra que a veces la escucha uno de pronto en los seminarios. De pronto no se escucha mucho en la iglesia local, pero en los seminarios yo vengo escuchando la palabra bivocacional desde que empecé el ministerio. De hecho, escuché por primera vez cuando alguien me hizo entender, primera vez que escuchaba eso, le estoy hablando de hace más de 30 años, cuando escuché a alguien diciendo que Pablo, el apóstol, tenía un ministerio bivocacional, porque él también construía tiendas de campaña para poder subsistir, pero también predicaba la palabra. Entonces hacía 2 cosas, y ahí donde tenemos que entender lo que es un ministerio bivocacional, que ustedes de su trabajo, desde el rol que tú desempeñas, tú puedes servir al Señor. No necesariamente estamos hablando de alguien que le va a pagar la iglesia, alguien que está a tiempo completo en la iglesia, ni siquiera medio tiempo, sino que en el rol que tú desempeñas como profesional, como ama de casa, como empleado, trabajador, ahí tú puedes servir al Señor. Eso para orientar un poquito a los amigos que no han estado en estas explicaciones cuando hablé de que todos estábamos llamados a ser bivocacionales, trabajar para Jesús. Bueno, la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿qué pasa cuando uso mi vida para servir y bendecir a los demás? ¿Qué gano yo con eso? Si yo me entrego a otros, ¿qué beneficio tiene para mi vida? ¿Qué pasa cuando empiezo a dejar de pensar acerca de mí todo el tiempo? Cuando somos tan egoístas, tan egocéntricos y cambiamos nuestra forma de pensar y ya entonces en vez de pensar en nosotros todo el tiempo, ahora estamos pensando es en otras personas. Yo, ¿cómo les puedo servir? ¿Qué pasa con nuestra vida? ¿Qué pasa cuando dejo de pensar cómo es que los demás me pueden servir y cambio por cómo puedo servir a los demás? ¿Qué pasa cuando contesto estas preguntas y cuando empiezo a enfocarme en los demás? Estuve compartiendo hace 15 días de que hay unos beneficios muy importantes cuando uno empieza a entregarle la vida a otros para servirles en el nombre de Jesús. Hemos hablado de 2 beneficios, compartí que el primer beneficio es crea gozo en mi vida. Puede escuchar esa predicación en el canal de YouTube de nuestra comunidad, ahí lo puede encontrar. Y lo otro es mejora
mis relaciones. Estaré subiendo esa predicación ya esta semana. Mejora mis relaciones. Bueno, no tengo tiempo de desatrasarles en esas dos predicaciones, pero vamos a mirar el tercer beneficio en esta mañana. Y el tercero es el siguiente: el servir a los demás llena mi vida de significado. Llena mi vida de significado. Si usted quiere cambiar la palabra significado, llena mi vida de sentido. Si quiere también, y no le suenan las dos palabras, llena mi vida de propósito. Son tres palabras que se pueden usar. La que yo quiero usar en esta mañana es llena mi vida de significado. Entonces, cuando uno empieza a mirar los beneficios, de pronto los dos anteriores más o menos uno entiende, pero cuando me hablan de este tercer beneficio, eso es como una sorpresa para la gran mayoría. ¿Cómo así que servir a otros? ¿Cómo así que cuando yo me entrego a otros, mi vida cobra significado? Yo he compartido con ustedes que a veces nosotros buscamos la felicidad, buscamos el tener significado en otras cosas, pero al menos voy a hablar de una que es muy popular. A veces pensamos que el significado para nuestra vida, que tener sentido es cuando tenemos mucho dinero. Y por eso es que hay personas que se concentran en acumular y en almacenar mucho dinero. Ahora, el dinero no es malo. La Biblia lo que dice que lo malo es el amor al dinero. El dinero no es malo. De hecho, el dinero, si se usa bien, claro, puede hacer la vida más fácil, puede dar oportunidades, puede abrir las puertas, puede ahorrar mucho tiempo en la vida, pero el dinero no da significado. Eso lo da es otras cosas, y sobre todo el tema en el que nos encontramos, el significado realmente viene es del ministerio, el significado viene del servicio, cuando yo me doy a otras personas. Vamos a estar mirando unos textos bíblicos en esta mañana y vamos a mirar Marcos capítulo 8, versículo 35. Marcos 8, 35. Y dice así la palabra. ¿Estamos bien? Listo. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Ahora, el contexto de este pasaje es un contexto muy fuerte. Es el contexto cuando Jesús está diciendo que muchos de ellos van a perder la vida por predicar su palabra. Entonces, en el Nuevo Testamento, aún Pablo cuando escribe, de que más adelante voy a compartir algo, el entregar la vida, aquí está hablando de muerte, porque eso implicaba predicar el Evangelio en la época del Nuevo Testamento y después del Nuevo Testamento, sobre todo hablando de la iglesia primitiva. En ese primer siglo fue muy difícil, segundo siglo, aún tercer siglo, muy complicado predicar la palabra del Señor. Entonces aquí Jesús está diciendo que si tratamos de aferrarnos a la vida la vamos a perder, pero que si la entregamos por su causa, por el Evangelio, la vamos a salvar. Ahora, vamos a sacar este texto aplicado a nuestro contexto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya por predicar la palabra, nosotros no nos van a matar aquí en Bello por predicar el Evangelio. Podemos todavía reunirnos en las iglesias de manera libre. Pero lo que quiero sacar de aquí es el principio que si tú te entregas tu vida a otros en el servicio, vas a ganar muchos beneficios para tu vida. Y cuando dice la salvarás, vas a tener significado, vas a tener propósito, vas a tener sentido de vida. Entonces, por eso la vida verdadera o la verdadera vida viene de entregarnos a los demás, de entregar mi vida a otras personas en el servicio. Por eso hágase una pregunta en esta mañana: ¿cuál es tu actitud frente al servicio? Cuando te hablan de servir a otros, ¿cómo reaccionas frente a eso? Porque repito que hemos venido hablando que el problema con el servicio en la mayoría de nosotros es que nuestra naturaleza pecaminosa es una naturaleza demasiado egoísta. Nosotros somos muy egoístas, egocéntricos, no pensamos sino en nuestras propias necesidades y ya después pensamos en las necesidades de los demás. Quiero mostrarle lo que Pablo le escribió en algún momento a la iglesia de los Corintios en su primera carta. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Mira lo que dice Pablo: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes.
Los apóstoles tenían que estarle diciendo constantemente a sus discípulos: ánimo, sigan adelante, porque había mucha persecución, porque era muy difícil predicar el evangelio. Y estoy diciendo esto, amados, para que podamos entender que si los cristianos del Nuevo Testamento, si los cristianos de la iglesia primitiva pudieron servir en medio de la persecución, ¿cómo es que tú y yo no podemos servir a Dios? Cuando podemos hacerlo con toda libertad, cuando nadie nos está restringiendo nada, cuando nadie nos está amenazando por servir al Señor. Entonces, quiero que siga leyendo el texto cuando dice Pablo, exhortando a sus discípulos: trabajen siempre para el Señor. ¿Cómo? Con entusiasmo. Ese trabajen, sirvan al Señor, pero háganlo con entusiasmo. Aunque esa no es la predicación hoy, ni el énfasis, un pequeño paréntesis. Cuando servimos a Dios hay que hacerlo con ganas, hay que hacerlo con entusiasmo, porque muchas veces hacemos cosas, pero las hacemos un poquito como de mala gana, y las hacemos porque a veces decimos, me tocó hacerlo. Pero qué bueno cuando hacemos las cosas con entusiasmo, con buena voluntad. Eso se nota. Uno nota cuando alguien hace las cosas de mala gana, ¿cierto? Pero cuando se hace con entusiasmo se nota. Entonces Pablo está diciendo esto: trabajen siempre, siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. De pronto usted se aprendió este versículo en la Reina Valera: el trabajo en el Señor no es en vano. Es el mismo versículo. Lo que pasa es que aquí la palabra vano, los muchachos hoy en día no usan mucho esa palabra. Entonces a mí me gustan las versiones dinámicas más contemporáneas, porque ponen las palabras antiguas en el idioma de hoy. Entonces está diciendo acá: porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Todo lo que hacemos en el nombre de Jesús tiene un propósito y tiene beneficios, tiene bendiciones para nosotros. Nada es insignificante en la vida, todo es importante cuando lo hacemos en el nombre del Señor. Es más, ustedes saben muy bien que la Biblia dice que hasta un vasito con agua que le demos a alguien en el nombre del Señor, eso tiene beneficios, eso tiene recompensas. Y eso nos lleva entonces al cuarto beneficio. Y hoy estamos terminando los beneficios, son 4 beneficios. Hay más beneficios, pero tengo que ir parando porque todavía me queda un llamado más para compartir con ustedes y necesitamos terminar ahorita en septiembre, porque en octubre les voy anunciando, en octubre retomamos nuestra serie del año pasado, una iglesia reformada, siempre reformándose, porque octubre es el mes de la reforma, y ahí retomamos que se los prometí el año pasado. Trate de hacer memoria, porque yo les prometí eso el año pasado, que en este octubre, con el favor de Dios, seguíamos nuestro tema. Así que estamos en la recta final, no nos queda sino un llamado, esto se está terminando. Alguien dice, uy, qué bueno, tan largo esa serie. Otros dicen, qué pesar. Entonces, otra vez, vamos a escuchar un poquito las preguntas que yo he venido haciéndoles semanas anteriores y que hoy volví y se las hice. Otra vez, vuelvo a decirles, ¿qué pasa si yo utilizo mi vida para servir y bendecir a los demás? ¿Qué pasa, mis amados, cuando en vez de estar pensando en cómo es que la gente suple mis necesidades, ahora pienso cómo suplir las necesidades de los demás? Ya hemos hablado entonces que no solamente esto trae gozo a mi vida, no solo mejora mis relaciones, no solo hace mi vida significativa, es decir, que cobra sentido mi vida, sino que hay un cuarto beneficio. Y el cuarto beneficio es que vamos a dejar un legado en la vida, en la tierra. Dejaré un legado. Si no estás familiarizado con la palabra legado, es una palabra que se usa mucho en círculos de liderazgo. En talleres de liderazgo se usa mucho de la importancia de dejar un legado en la vida. De pronto para usted es más familiar, para algunos, dejar huella en la vida. Hay que dejar huella. Eso es lo que hablamos con dejar un legado. Y realmente cuando hablamos de dejar un legado, realmente es 2 legados. 2 legados. Dejamos un legado aquí en la tierra y otro legado en la eternidad. Por supuesto que el de la tierra es efímero, el de la tierra es pasajero. Aquí vivimos muy poco tiempo comparado con la eternidad. La eternidad no tiene fin. Cuando hablamos de eternidad es algo que no tiene fin. Por eso podemos decir millones y millones y millones y nos quedamos repitiendo ahí por siempre millones y millones y millones y millones de años, porque no tiene fin.
pero cuando hablamos de nuestra vida, sí hay un fin, claro que sí, porque aquí, si mucho, promedio de vida, 70, 80 años, lo demás es ganancia, porque la vida aquí es efímera. Entonces vaya pensando los años que te quedan, en el caso tal de que vayas a vivir hasta los 80, pero si vienes de familia longeva, en su familia puede ser que haya gente de 90, de 100 años, vaya entonces pensando cuántos años te quedan. Yo más o menos sé que tengo 55, sé cuántos me quedan. Entonces tengo que aprovechar al máximo, Dios mío. Ahora, yo no sé si voy a llegar a los 80. Yo lo único que sé, como les decía a las ovejas anoche, lo único que sé es que yo estoy predicando aquí en el día de hoy. Yo no sé si llegaré a la casa, ni siquiera sé si terminaré, porque también hay predicadores que han quedado fulminados en el púlpito. Algunos dirán, uy, Renzo, como está de drástico, y no, esa es la realidad de la vida. En mi bautismo, cuando yo me hice bautizar, los ancianos gobernantes de la iglesia, uno de ellos en la ceremonia del bautismo le dio un infarto, y por eso a mí nunca me olvida mi bautismo, porque fue un bautismo bastante dramático, porque salieron con él, Dios mío, pero había que seguir la reunión de la iglesia, y en el camino nos anunciaron que se había muerto, claro, y le dio un infarto fulminante. Entonces nos puede causar risa, pero es que nadie tiene comprada la vida. Sí, me estoy comunicando, nadie tiene comprada la vida. Entonces lo que les quiero decir es que aquí realmente nos queda muy poco tiempo, aprovechemos el tiempo. Aprovechemos los días como si fuera el último día de nuestra vida, porque muchos de nosotros vivimos es, mañana lo voy a hacer, la próxima semana. No, ¿usted qué va a saber si la próxima semana tienes la oportunidad de bendecir a esa persona, de servir a esa persona que Dios te ha colocado en el corazón? A veces nos enfocamos tanto en esta vida, mis amados, cuando en esta vida las cosas se olvidan fácilmente. Estadísticas dicen que después de 3 generaciones, la gente se olvida de cosas que fueron significativas en el momento. Me explico, cosas que fueron muy importantes en la vida, en la tierra. Después de 3 generaciones, 120 años, ya la gente no recuerda mucho. Y no vayamos tan lejos, no hablemos de 120 años, de 3 generaciones, aún pensemos en nuestra propia generación. Muchos de esos trofeos y de esas medallas que nos ganamos en un momento, en algún momento, y que fueron importantes, pasan los años y eso ya no es importante. Muchos trofeos terminaron en la basura y en algún momento por ahí de reciclaje o algo, hasta los vendimos o los regalamos. Cosas que en algún momento fueron significativas, y eso es cosas nuestras que valoramos. Imagínense entonces otros que pensarán de nosotros recordando algún momento significativo. Pasan los años y eso se olvida totalmente. Pero amados, algo que no se olvida es lo que hacemos en el nombre del Señor. Si la gente se olvida de cosas importantes que hicimos en algún momento de la vida, o si nosotros mismos nos olvidamos de cosas significativas en algún momento, Dios no se olvida. Dios sabe todo lo que hacemos en su nombre. Y Él está, como les digo yo muchas veces, Él está tomando nota de todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra. Y sobre todo es importante entender que hay recompensas. Yo he estado utilizando la palabra beneficios, pero la Biblia habla es de recompensas. Es decir, que todo lo que yo hago en el nombre del Señor, aun por pequeño que sea, va a tener recompensas. No solo aquí, sino lo más importante, en el reino de los cielos. Cuando tú comienzas a servir, realmente eso es lo que te va a dar reputación en la vida. Porque la gente va a empezar a recordarte como una persona que fue de mucha bendición para otros. De hecho, la Biblia así lo dice. Proverbios capítulo 10, versículo 7, en la versión Dios habla hoy, que me gusta cómo lo traduce Dios habla hoy, dice: al hombre, hablando del ser genérico, hombre y mujer, al hombre bueno se le recuerda con bendiciones. Al hombre bueno se le recuerda con bendiciones. Al malvado muy pronto se le olvida. Muy pronto se le olvida. El contraste acá es olvido, recordar. Entonces, el que está para bendecir a otros, la gente le va a recordar. ¿Cómo vas a ser recordado cuando mueras? Esa es la pregunta que le hago en esta mañana. Y siguiendo que alguien estará pensando que yo estoy muy trágico. No, eso hace parte del sermón. Eso hace parte de lo que quiero decirle en esta mañana. Si murieras hoy mismo, ¿cómo te va a recordar la gente más adelante? Pues esta semana todo el mundo va a hablar muy bien de ti, porque como dicen por ahí, no hay muerto malo, ¿cierto? Todos son muy buenos.
pero en 15 días, en 20 días, en un mes, en un año, ¿te recordarán? ¿Cómo te recordarán? En 5 años, en 10, en 20, ¿cómo te van a recordar? Ahora, vamos a hacer cosas aquí, preguntas hipotéticas. Supongamos, tú te mueres, pero tienes la oportunidad de escuchar todo lo que dicen los demás de ti después de que te mueras. Sí, me estoy comunicando, sí, es hipotético, es hipotético. De hecho, de pronto en algún ejercicio, algún taller, alguna vez alguien te hizo esa pregunta también. A mí me la hicieron también hace un tiempo atrás en un taller que hice. Entonces, la gente alrededor, tú estás escuchando qué dicen de ti y empiezas a escuchar cosas muy buenas. Empiezas a escuchar, cuando yo digo esa persona, ponga el nombre tuyo ahí, ¿ok? Esa persona fue una verdadera bendición. De pronto escucha otro que dice, o otra, realmente vivió para otras personas, sirvió, compartió, fue generoso, fue generosa, era muy amable. De pronto escucha que otra persona dice, siempre estaba pensando en otras personas, aún hasta se olvidaba de él mismo, de ella misma, por pensar en otros. A todos nos gustaría que pensaran de esa manera, ¿cierto? Espero que esos sean los comentarios, yo espero que sí, y no que más bien de pronto escuche comentarios como estos. Esa persona era muy egocéntrica, y que otro diga, esa persona tenía solamente objetivos en la vida que solamente iban en pos de lo que él quería. Él no pensaba en nadie más, sino en él mismo, en ella misma. De pronto escucha que alguien dice, nunca se preocupó por nadie, no cuidó a su cónyuge, no cuidó a sus hijos, solo vivió para sí mismo, para sí misma. Ay, amados, puede ser que digan eso de alguno de ustedes, porque hoy estamos predicando no para los del sábado, hoy estamos predicando para los del domingo. Así que no me vayas a pensar en las ovejas del sábado, porque ayer no hablé del domingo. Ayer la predicación fue para los del sábado. Entonces yo quiero simplemente decirles, amados, que aunque son preguntas un poquito fuertes y de pronto no es muy común que nos hagan ese tipo de preguntas, pero yo simplemente quiero en esta mañana que lleves a una reflexión, que te vayas con una reflexión. ¿Tú cómo quieres ser recordado en la vida? ¿Como una persona de bendición que siempre estuvo pensando en los demás, o una persona que solamente pensó en sí mismo, en sí misma? La gente buena, dice la palabra, será recordada como una bendición. Yo sé que todos, mis amados, acá queremos dejar un legado. Yo sé que todos queremos tener un significado en la vida. Yo sé que todos queremos que nuestra vida tenga sentido. Deseamos que nuestra vida realmente sea una vida plena, con propósito. Queremos hacer cosas grandes para Dios, claro que sí. Queremos que se nos recuerden por cosas buenas. Nadie quiere que le recuerden a uno por cosas malas. Pero hablando de hacer cosas grandes, yo quiero mostrarles un texto bíblico que ya lo hemos por ahí mirado, por ahí por los laditos. Mateo capítulo 20, versículo 26, porque es un contexto donde los discípulos están en cierta manera como hablando, discutiendo quién iba a ser más grande entre ellos cuando se estableciera el reino en la tierra, quién iba a ser más importante. Y cuando el Señor ven que están discutiendo ahí sobre liderazgo, quién va a ser el número uno entre ellos, entonces el Señor, leas el contexto de todo el capítulo en su casa, no tengo tiempo ahora, pero el Señor les dice a todos ellos, el que entre ustedes quiera ser grande, deberá ¿qué? Servir a los demás. El que entre ustedes quiera ser grande, deberá ser siervo de los demás, o deberá servir a los demás. Así que si queremos ser grandes, tenemos que aprender a ser siervos. Algo que hemos venido compartiendo mucho en esta iglesia desde hace años. Toda persona que venga a esta comunidad, si viene de otra iglesia y de otra iglesia cristiana y allá usted era líder o era pastor o tenía algún cargo importante en esa iglesia, yo quiero que entienda que en esta iglesia tenemos que empezar a familiarizarnos con la comunidad, y si usted quiere tener liderazgo en esta comunidad, la única forma de tener liderazgo acá es ¿cómo? ¿Es cómo? Sirviendo, no hay más. Porque es el modelo bíblico. Aquí han habido personas que han llegado de otras iglesias y de una vez han querido puestos de liderazgo.
Y cuando les hemos dicho que se tienen que capacitar, que hay que pertenecer a un ministerio, etcétera, etcétera, ya como que por ahí no funciona la cosa y más bien terminan yéndose de la comunidad porque no han querido vivir el proceso en nuestra comunidad. Por eso, si tú vienes de otra iglesia, te animamos a que sigas este modelo, porque si Dios te trajo acá, hay un propósito para tu vida. Yo soy de los que creo que no hay coincidencias, sino diosidencias. No hay casualidades, sino causalidades. Dios tiene un propósito al haberte traído a este lugar. Yo llevo más de 30 años capacitando y entrenando líderes, más de 30 años. Y en todo ese proceso Dios me ha permitido formar pastores de cero, verlos nacer en la iglesia, verlos crecer en el discipulado y después verlos crecer en el llamado al ministerio. Entonces, en todo ese proceso y lo que el Señor me ha permitido hacer en las iglesias donde he estado, cuando uno convoca un taller de servicio, un taller para aprender a servir, casi nadie llega. Porque eso no convoca, eso no convoca mucho. Porque como somos tan egoístas, eso no convoca mucho. Pero cuando uno coloca un taller, ¿cómo ser líder? 7 pasos para ser líder, algo así. ¿Cómo ser un líder de influencia? ¿Cómo ser un líder de excelencia? Algo así. Eso sí convoca. Y la gente se matricula. Entonces, por eso es porque tenemos un concepto diferente de lo que es el servicio. El servicio tiene que ver con liderazgo. Ahora, si nosotros queremos aprender a ser grandes, tenemos que aprender a ser líderes. De hecho, casi no se habla de eso en el día de hoy. Este es un mensaje, lo que llamamos contracultura, contracorriente. En esta sociedad no se habla de liderazgo como sinónimo de servicio o servicio como sinónimo de liderazgo, no señor. Es más, busque en los stands de libros, busque en alguna librería, es más, busque en Amazon, que creo que es la mayor plataforma de libros, de venta de libros. Métase a Amazon y busque liderazgo y escasamente encontrará por ahí un libro que relacione liderazgo con servicio. Porque el que relacionó liderazgo con servicio fue Jesús. Y Él es nuestro maestro. Y Él sabe lo que es realmente el liderazgo. Por eso decirles, amados, que la manera de ser líder, la manera de ser grande, la manera de figurar en una iglesia, no es queriendo puestos en la iglesia, no, es sirviendo. Y ya el Señor se encarga de colocarte donde Él quiere que tú estés. Eso me lo dijeron a mí en alguna oportunidad y así lo hice. Yo cuando llegué a la iglesia, el Señor me llevó porque yo nací de una manera que otro día los nuevos no saben muy bien, pero el Señor me llevó literalmente a una iglesia que yo no conocía y ahí empecé a conocer de Dios y yo fue a servir. A servir y a servir y a servir y a servir y el Señor se encargó de irme colocando donde Él quería colocarme. Quiero mostrarles algo, mis amados, porque yo veo que a veces algunos se frustran un poquito cuando hablamos del servicio, porque de pronto hay cosas que tú haces y nadie te valora, nadie te ha dado el reconocimiento que tú te debes, que te mereces. Pero amados, la vida es así. Muchas de las cosas que hacemos nadie nos las va a reconocer. De pronto hasta van a creer que fueron otros los que lo hicieron. Y ahí sí queda uno como con más rabiecita, como así sí fui yo el que lo hice, ¿cierto? Entonces, otra vez, hablando del servicio, de pronto hay cosas que nadie sabe, de que nadie te ha dado el reconocimiento, pero yo quiero volverle a enfatizar en esta mañana, que todo lo que tú hagas para el Señor, así nadie te lo esté reconociendo, Dios lo está teniendo en cuenta y Dios te va a recompensar, no solo en esta tierra, sino lo más importante, en la venidera. Miren lo que dice Hebreos 6:10, por favor, que le quiero regalar este texto bíblico en esta mañana. Hebreos 6:10. Mire, apropiate de este mensaje. Pues Dios no es injusto. Nosotros sí, los seres humanos, pero Dios no. Dios no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Está hablando del servicio a otros creyentes, el servicio que hacemos en la iglesia, cuando pertenecemos a los distintos ministerios de la iglesia.
El autor de los Hebreos está diciendo que cuando nos esforzamos, que cuando trabajamos con amor, porque esto hay que hacerlo con amor, con entrega, con pasión, cuando yo sirvo a otros hermanos en la fe, eso va a tener recompensa, porque aquí dice que Dios no olvidará lo que estamos haciendo para Él. Por eso Dios te bendiga lo que tú has hecho, haces y vas a hacer por esta iglesia. Muchos de ustedes han venido acá hace años y años sirviendo al Señor. Dios tiene eso en cuenta el día que te vaya a dar recompensas. Eso es como cuando uno va a redimir los puntos al supermercado, al hipersupermercado, y esos puntos se los redimen por cosas. ¿Y tú qué quieres? No, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero lo otro. Pero esto no es un supermercado, porque allá hay que acumular muchos puntos para que le den un vasito. No, aquí es otra cosa distinta. Aquí van a ser recompensas maravillosas, aún por cosas pequeñitas que hacemos en el nombre del Señor. No tiene que ser una cosa por allá espectacular. Por eso yo he valorado tanto por años, hermanos, que los veo a veces llegar tempranito para limpiar las sillas de la iglesia, para barrer, para trapear. Personas que uno dice, usted no tiene necesidad de hacer eso. Hay otras personas en la iglesia que lo podrían hacer, pero usted lo hace con tanto amor, lo hace con tanto gusto. Y todo eso, aunque nadie se ha dado cuenta, y no estoy dando nombres, aunque nadie se haya dado cuenta, Dios sí ha visto las veces que has venido a barrer y a trapear y a limpiar las sillas. Dios toma todo eso que en cuenta y lo va anotando. Por eso Jesús, hablando de la recompensa, en alguna oportunidad le dijo a la gente que lo estaba escuchando, pero sobre todo para él era más importante los discípulos, porque todo lo que hacía era para darle una enseñanza a sus discípulos que estaba formando. En Juan capítulo 12, versículo 26, Jesús le dice a sus discípulos: todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. Y me interesa la segunda parte. El Padre honrará a todo el que me sirva. Qué versículo tan precioso. El Padre honrará a todo el que me sirva. Cuando yo sirvo a Dios, es decir, cuando sirvo a los creyentes, a mis hermanos dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, porque estamos entrando en otra dinámica que aunque todavía no hemos hecho mucho énfasis en esta iglesia, pero quiero que vayamos hacia allá, que seamos de impacto para la sociedad, que en Bello nos conozcan esta iglesia como una iglesia de misericordia, de servicio, de entrega a la comunidad. Pero por ahora estamos haciendo énfasis dentro de la iglesia. Pero yo quiero que escuche esta palabra: el Padre honrará a todo el que me sirva. Lo dijo Jesús. Hay premios y reconocimientos que son importantes y uno los valora. Hay medallas, hay placas, hay trofeos, muchas cosas muy lindas. Hay premios grandes en esta tierra, el premio Nobel de Paz, que la medalla de honor del Congreso. Eso es importante, claro que sí, pero nada de eso es comparado con la medalla que te va a colocar el Señor. ¿Ha leído por allá ese pasaje hermoso cuando el Señor, contando una parábola, hablaba del servicio? El que sirvió para Él, cuando lo recibe con amor y le dice: entra, buen siervo, en el gozo de tu Señor. ¿Cierto? ¿Han leído ese pasaje? No voy a seguir hablando porque eso podría ser otra predicación para ustedes más adelante. Entonces, quiero decirles que si nosotros nos esforzamos por servir al Señor, vamos a dejar un legado. Entonces, para poder dejar ese legado, tenemos que comenzar a servir, pero comenzar a servir desinteresadamente. Lo dije la semana pasada. Utilicé una palabra técnica la semana pasada. ¿Quién recuerda la palabra técnica de la semana pasada? Altruismo. Y les decía que hay que ser altruistas. Altruismo es cuando yo me doy a los demás, pero de manera desinteresada, sin esperar que me paguen, sin esperar una moneda. Eso es altruismo. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer en esta iglesia, empezar a servir desinteresadamente, porque si servimos esperando que nos paguen, vamos a meternos en problemas. Empezando que esta es una iglesia de clase baja media, esta no es una iglesia ni siquiera de clase media, baja media.
Aquí no hay muchos ingresos. ¿Usted se imagina que le tuviéramos que pagar a todas las personas servidoras de la iglesia? ¿Usted se imagina que en la nómina Ruth, como nuestra tesorera, se imagina en la nómina, aquí está el comité de bienvenida, son 10. Aquí está el ministerio de alabanza, son 12. Pues ya empezamos mal, porque empezando que ya los pastores se quedan sin sueldo. Amados, no podemos hacer eso en la iglesia. Si bien es cierto que hay momentos en que reconocemos económicamente el trabajo de algunos hermanos, pero no podemos hacerlo con todo mundo, es imposible hacerlo. El modelo de iglesia no es ese. El modelo de iglesia es de voluntarios. Voluntarios. Es más, afuera, secularmente, déjeme decirle algo. Secularmente hay muchas instituciones, fundaciones, ONG, donde usted tiene que pagar para servir. Para ser miembro de esa asociación, de ese club, de esa fundación, tienes que pagar para poder servir. No te pagan, antes tú pagas para que te dejen servir. Solamente que nosotros no tenemos esa cultura. No tenemos como la cultura del servicio. Estoy hablando en forma genérica, por favor, no esté pensando que alguien ahí estará pensando, y es que no ven pues todo lo que yo hago en la iglesia. No estoy hablando por ti, estoy hablando de manera genérica, que nuestra cultura no es así, es una cultura egoísta, es una cultura que no pensamos en los demás. Yo les he venido diciendo en algunas oportunidades que uno en la vida no tiene sino 3 opciones: o nos la pasamos la vida ahí, viviendo, existiendo, como se cantaba en la aplicación la semana pasada. Dios no me trajo para ocupar un espacio terrenal, para ocupar solamente un espacio en este planeta, no. Él me trajo con un propósito, y uno de esos propósitos es servir. Pero hay gente que en la vida pasan así, ay sí, se acabó el día, ay qué bueno que se acabó el día, y vuelve otro día, y todos los días es la misma rutina, y no tienen vidas que trascienden. Uy, una vida así es, qué vida tan desastrosa. 2, otros malgastan su vida. La malgastan haciendo cosas que no trascienden para nada, la están malgastando. O tú puedes en la vida vivirla invirtiendo. O la malgastas o la inviertes. No hay otra forma. O la malgastas o la inviertes. Entonces el mejor uso de la vida es invirtiéndola. ¿Y cómo la voy a invertir? En cosas que duren, en cosas que permanezcan. Y solo hay 2 cosas que van a durar en la tierra, solo 2: la palabra de Dios, porque dice que cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y lo otro son las personas, porque las personas, unos mueren, otros nacen y siguen las personas. O sea que yo siempre voy a tener, mientras esté en este planeta, siempre voy a tener personas a quien poderles servir. Entonces qué bueno dedicarnos a cosas que duren, que permanezcan, y así, mis amados, eso va a traer beneficios para nuestra vida. ¿Cuáles beneficios? Gozo, mucho gozo para nuestra vida, va a mejorar nuestras relaciones, eso le va a dar sentido, significado a nuestra vida, y vamos a dejar un legado. 4 cosas, pudiéramos hablar de más beneficios, pero con eso estoy terminando en esta mañana. A modo de aplicación, quiero compartir algunas cositas prácticas en esta mañana. La próxima semana vamos a tener la feria de ministerio. Ahí la tienen en la pantalla. La feria de ministerio lo hemos venido haciendo por varios años en nuestra iglesia. De pronto no cada año, pero sí muchos años hemos hecho esta feria en nuestra comunidad. Y es una feria donde colocamos aquí todos los ministerios. Y ya tú vas por cada uno de los stands mirando los ministerios, y ya tú miras con qué ministerio te puedes identificar en la iglesia. Yo anoche decía, mis amados, que algunos en la iglesia están confundidos a veces con el asunto, porque creo y estoy casi que seguro que es que me ha faltado más comunicación, mejor comunicación, porque algunos están confundidos con eso. Y yo asumo mi responsabilidad por no haber comunicado bien esto. Pero algunos están confundidos ¿en qué? Los jóvenes, que las mujeres, que los varones, que las parejas son ministerios. No. Eso en una iglesia con células
es un ministerio, pero en una iglesia de células eso no es un ministerio, eso son las redes de la iglesia, una red celular. Entonces, porque usted no va a estar en un stand mirando para servir, ay no, yo quiero pertenecer al ministerio, qué sé yo, de mujeres o de varones, no, esas son las células. En esas células, de ahí es que buscamos quién pueda servir en la iglesia, ¿en qué? En los distintos ministerios, ¿cuáles? Bueno, los que hay, alabanza, bienvenida. Los niños, no hablamos de redes todavía de niños, porque los niños todavía no tienen células, entonces sí hablamos de ministerio. Consejería, misericordia, mantenimiento, comunicaciones. Hay muchas formas para servir al Señor en la iglesia. Entonces, por favor, lo que son las redes no me las incluya en ministerios. Repito, algunos están confundidos y analizando muy bien este asunto y dialogándolo, asumo mi responsabilidad porque creo que no he sido claro al comunicar bien esto. Entonces, de aquí en adelante, por favor, si vamos a hacer algún evento o algo de mujeres o de varones, esa parte, no como ministerio, sino como redes o como una macrocélula que en algún momento vamos a hacer algo, que ya lo hicimos también. Entonces, también hay otro malentendido y otra vez asumo mi responsabilidad por no comunicar bien el asunto con el comité administrativo. Algunos están incluyendo al comité administrativo en los ministerios de la iglesia. No. Ahora, por favor, entienda lo que le voy a decir. En parejas, en jóvenes, los varones, todos están sirviendo al Señor. Claro, ahí prestan un servicio, pero no es un ministerio. Lo mismo el comité administrativo, está prestando un servicio, claro que sí. Se encargan de las finanzas de la comunidad, pero ellos no son un ministerio. No los clasificamos en ministerio y eso lo hacemos precisamente para tener orden en la comunidad. Si vamos a hacer una reunión con las redes, no estamos invitando a ministerios. Ahora, los integrantes de las redes, para enredar más esto, los integrantes de las redes pueden ser ministros, siervos, claro que sí. Pero cuando invitemos a una reunión de redes, no estamos invitando ministerios. ¿Estamos? Cuando invitemos a una reunión de ministerios, no estamos invitando redes. Y ahí no está el comité administrativo. En la estructura de la iglesia, en una estructura piramidal, pero piramidal en el sentido bueno, de jerárquico, pero esta es una iglesia donde el liderazgo hemos entendido que es para servir. Aquí no es para mandar, sino para servir. Entonces aquí hay una estructura muy clara. Está el equipo pastoral. Nos encargamos de la parte pastoral, como se dice, de la iglesia. Pero por supuesto que nosotros también servimos. ¿Y por qué entonces no hay un stand para el equipo pastoral? No. Nosotros prestamos un servicio, pero en otras áreas y aparte nos reunimos y no nos clasificamos como ministerio para no enredarnos. Y entonces, a la par del equipo pastoral está el equipo administrativo. El equipo administrativo es el que se encarga de las finanzas de la comunidad. Los pastores no tienen nada que ver con el dinero de la iglesia, reciben un salario, pero ellos no tocan el dinero, lo toca es el comité administrativo. Y si tú eres nuevo, es para que sepas de una vez que esta iglesia se maneja de esa forma, con transparencia. Pero entonces al comité administrativo tampoco lo clasificamos dentro de los ministerios. Ahora, si en algún momento te quieren extender la invitación para alguna reunión, eso es otra cosa, pero no hace parte. ¿Estamos todos? De aquí en adelante quiero que esto quede fluido, quede claro. Todas las dudas que tengan, por favor, acérquense a este personaje que les está hablando, que yo le puedo clarificar mucho más. Entonces, vamos a hacernos una pregunta práctica en esta mañana. ¿Cómo obtengo lo mejor de la feria que va a haber la próxima semana? No se la vaya a perder, por favor. Y le voy a dar algunas sugerencias prácticas, por eso esta es una aplicación práctica. Vaya por cada uno de los stands, deje que le expliquen, pregunten, ustedes qué hacen, a qué se dedican, cuál es la función de ustedes en la iglesia. Por eso desde ya deben de tener ya preparado esto cada uno de los ministerios. Preparado no solo el stand, sino lo que van a entregar, los plegables. Vayan pensando en cosas creativas para que sean pedagógicos a la hora de enseñarle a la gente. Y también es una linda oportunidad para reclutar voluntarios, porque aquí hay ministerios que están en una carencia, Dios mío, por decir algo, bienvenida, está en una crisis, necesita gente para bienvenida, gente que también esté abajo en el andén.
No solo aquí en las escaleras arriba, abajo hay gente que pasa y no ve el aviso y es buscando la iglesia y termina yéndose para otra iglesia, termina metido en los testigos de Jehová. Necesitamos a alguien abajo que los oriente, necesitamos a alguien del servicio. Por favor, vaya mirando que hay muchas cosas para hacer. En segundo lugar, quiero que también piensen algo. Para los que tienen niños, las familias que tienen niños pequeños o aún adolescentes, ¿por qué no pensar cómo podemos servir al Señor como familia? Buscar un ministerio donde se identifique como familia. Porque la única forma de enseñarle a nuestros niños, la única forma de enseñarle a nuestros jovencitos lo que es el altruismo, lo que es entregarle la vida a otros desinteresadamente, es con nuestro ejemplo, es con nuestro modelo. O sea, nosotros como padres les enseñamos a nuestros hijos. Así que piense también cómo pudieras participar de un ministerio con tu familia, con tus niños. Y otra cosa que también de manera práctica, si tú llevas años y años en un mismo ministerio, ya de pronto ya no haces las cosas con la misma pasión que las hacías antes. Ya no te enamora tanto el ministerio. Le perdiste como esa pasión. ¿No será que esta es como ya la hora de ir pensando que para el 2023 deberías de estar en otro ministerio? ¿No será el momento para que renueves tu vida? ¿No será el momento para que te refresques? Porque uno en la vida a veces tiene que refrescarse, aún en la forma de vestir, aún en la forma de comer, aún hasta en las rutinas diarias. Cuando salimos a veces es bueno cambiar de ruta para no ser tan rutinarios en la vida. Sí, me estoy comunicando. Entonces, ¿por qué no pensar en otro ministerio? Ahora, por favor, no es que usted un año está en un ministerio, el otro año en otro ministerio, el otro año en otro ministerio. No, tampoco. Pero yo creo que es bueno. Ahora, puede ser que apenas lleves un añito, pero a estas alturas digas, no, esto no era lo mío. Estoy acá porque ya tuve un compromiso de estar un añito, pero esto no. ¿No le ha pasado que a veces nos equivocamos en la vida? No equivocamos, pero qué lindo equivocarnos, pero sirviendo, ¿no? Qué bonito, ¿no? Equivocarnos, pero sirviendo al Señor. Porque hay cosas en las cuales uno vibra más. Yo hay cosas que disfruto más que otras. Dentro del ministerio, hablando del ministerio, hay cosas que yo me siento como pez en el agua. Hay otras cosas que las hago en obediencia, pero no las disfruto mucho. No las disfruto mucho. Entonces, vaya pensando si de pronto es necesario que cambies de ministerio. Bien, amados, yo pienso que esta es una linda oportunidad para meditar también. Si tú nos visitas por primera vez o estás escuchando esta predicación, y ya sea por internet o por el canal de YouTube, qué sé yo, pero de pronto te has dado cuenta que todavía no le has entregado la vida a Jesús. Yo creo que este es el momento. Antes de pensar en cómo servir a Jesús, más bien pensemos si yo ya soy salvo, porque nosotros somos llamados, somos salvados para servir, pero tú no puedes servir en este momento sin todavía pensar cómo estás con tu salvación. Y si todavía dudas de tu salvación y no sabes cómo es que uno es salvo, pues entonces yo le voy a invitar para que repita este pasaje, y más que repita, escuche esta invitación de Jesús que te hace en esta mañana, Mateo 11, 28 y 29, cuando Jesús, a esa multitud que le estaba escuchando, una gran parte que no conocían, que no le habían entregado la vida a Jesús, que no eran sus discípulos, Jesús les dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Inclina tu rostro, vamos a orar. Si te has dado cuenta que no le has entregado la vida a Jesús, recibe entonces, acepta esta invitación. Dígale, Jesús, acepto tu invitación, deposito en ti las cargas de mis pecados, te pido que me perdones, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Dígale en esta mañana, anota mi nombre en el libro de la vida, y yo te quiero servir, Jesús, con todo mi corazón. Si hiciste esa oración y la hiciste con fe, tenga la plena certeza y seguridad que el Señor te ha recibido y que te ha anotado en el libro de la vida. Dele gracias al Señor por la salvación. Y tú, hermano, hermana, que llevas años en la iglesia del Señor,
Hazte la pregunta en esta mañana. ¿Yo ya estoy sirviendo? ¿Cómo está mi vida de servicio? Algunos que en algún momento sirvieron de manera muy activa en nuestra iglesia, hoy por hoy se encuentran inactivos. Son ministros inactivos. ¿Por qué no piensas en esta mañana activarte? Actívate en el nombre del Señor. Toma una decisión hoy, no conmigo. Toma una decisión con Jesús. Algunos que de pronto no están disfrutando plenamente el ministerio en el que están, ¿por qué no piensas el próximo año servir en otro ministerio? Las personas que hace poquito nos acompañan en nuestra comunidad, no te vayas a perder la feria de ministerios. Va a ser una linda oportunidad. Después de escuchar la predicación el sábado o el domingo, vas a tener la oportunidad de ver muchos ministerios en la iglesia que tú no conoces. Y te vas a poder empapar de las distintas áreas de servicio. Pero también te voy a decir algo. Es probable que con ninguna de esas mesas que vas a pasar, algunos se vayan a identificar. Pues bien, acércate a uno de los pastores y dígale: mire, yo quisiera servir en esta área, pero no la veo en la iglesia. Y podemos levantar un ministerio nuevo. Uno de los ministerios nuevos que vamos a formar es el ministerio de comunicaciones. Y así, tú puedes tener carga para servir a Dios en algún área que de pronto no está acá en nuestra iglesia. Más adelante estaremos hablando de ministerios, de formas de servir fuera de la iglesia, sobre todo enfocado en obras de misericordia, enfocado en la acción social, enfocado en ser testimonio en el nombre del Señor. Ahí donde estás, dele gracias al Señor por el privilegio de poder servirle, porque servir a Dios es uno de los mayores privilegios, uno de los mayores privilegios. Servir a Dios es la oportunidad más grande que Dios nos ha podido dar. Muchos quisieran hacerlo y no lo pueden hacer por enfermedad, por muchas razones más, pero tú y yo podemos servir. No te decidas cuando ya sea demasiado tarde. Piensa cada día como si fuera el último de tu vida. Y por favor, piensa en todas las formas en que puedes servir a Dios allá en la universidad donde estudias, en el colegio, en la empresa, en el trabajo, en la unidad, en el barrio donde vives, aquí dentro de la iglesia. Ahora, a modo de aplicación, entonemos este cántico que es una oración cantada al Señor. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecado. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pone en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad,
lavando mis pies. Inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue con mi transgresión y